¿Qué harías si supieras que te queda poco tiempo de vida? Julio Melgar lo supo, pero en lugar de rendirse, levantó las manos y adoró. Esta no es solo una historia de un hombre enfermo, es la historia de una fe que venció el dolor, el miedo y hasta la muerte. Hoy conocerás la historia real de Julio Melgar, adorador, pastor, esposo, padre y hombre de una fe inquebrantable. Su testimonio no solo tocó a millones, sino que sigue hablando hoy, años después de su partida. Julio Melgar no era un cantante común, era un adorador, un siervo, un hombre que entendió desde muy joven que su voz no era para entretener, sino para tocar el cielo y abrir el corazón de otros al amor de Dios. Nació en Guatemala, un país pequeño, pero su voz alcanzó naciones enteras. Fue pastor, ministro de adoración, esposo y padre. Fundador de la Comunidad Cristiana de Fe, un ministerio que no solo enseñaba, sino que vivía la presencia de Dios. Su enfoque no era la fama, era la intimidad con Dios. A lo largo de su vida, compuso canciones que se volvieron himnos de fe en toda América Latina. Melodías como Creo en ti, Estás aquí, Aunque mis ojos no te puedan ver, Mi rendido corazón, ¿A quién iré? Estas no eran simples canciones, eran oraciones cantadas, nacidas en la intimidad con el Padre. Julio no cantaba para llenar auditorios, cantaba para llenar los corazones con la gloria de Dios. Durante años recorrió iglesias, congresos, escenarios pequeños y grandes. Pero donde quiera que iba, la atmósfera cambiaba, porque su adoración no venía de la emoción, sino de una relación real con el Espíritu Santo. Los que lo conocieron dicen que tenía una risa suave, una mirada que transmitía paz y una humildad que te desarmaba. Su enfoque nunca fue él, siempre fue Jesús. También fue esposo de Limari Melgar y padre de Lousan Melgar, quien heredó su corazón por la música y la presencia de Dios. Su familia fue su iglesia más importante, su casa, su primer altar. Julio creía firmemente que la adoración no era un momento, sino un estilo de vida. Vivía lo que cantaba, predicaba lo que vivía, y amaba a Dios por encima de todo. Y aunque su vida fue interrumpida por una enfermedad inesperada, su ministerio jamás fue apagado. Porque el legado de un adorador verdadero no se mide en años vividos, se mide en cuántos corazones fueron llevados a los pies de Cristo. En el año 2017, la vida de Julio Melgar dio un giro inesperado. Tras sentirse físicamente debilitado durante una temporada, se sometió a una serie de exámenes médicos. Poco después, los doctores le entregaron una de las noticias más duras que una persona puede recibir: cáncer de páncreas. No era cualquier tipo de cáncer, era uno de los más agresivos, uno de los más silenciosos, uno de esos diagnósticos que en muchos casos llegan acompañados de una sentencia de muerte. Pero la reacción de Julio no fue de miedo, ni de desesperación. Su reacción fue completamente distinta a la lógica humana. Mientras otros se derrumban, él se postró en adoración. Dijo unas palabras que retumbaron en el corazón de todos los que lo escucharon. No estoy luchando por mi vida, estoy luchando por mantener mi fe intacta. Para Julio, la fe no era negociable. Él sabía que Dios podía sanarlo. Pero más allá de lo que sucediera en su cuerpo, lo que más le importaba era no perder su intimidad con el Señor. En sus tiempos de oración, en lugar de clamar solamente por un milagro físico, clamaba por permanecer firme. Le decía a Dios: Señor, si me vas a llevar, llévame adorándote, pero si me vas a dejar, que sea para seguirte adorando con más fuerza que nunca. Y así vivió cada día, con dolor en su cuerpo, pero con fuego en su espíritu. Nunca dejó de cantar, nunca dejó de predicar, y nunca dejó de creer. Sus cultos seguían, sus canciones seguían, su testimonio se volvía más fuerte, porque mientras su cuerpo se iba desgastando, su fe se volvía invencible. En lugar de esconderse, Julio usó su enfermedad como una plataforma para glorificar a Dios. Cada aparición pública, cada publicación, cada palabra, era una declaración de esperanza, una invitación a confiar en el Dios
que está por encima de cualquier diagnóstico. El cáncer pudo tocar su cuerpo, pero jamás tocó su adoración. A medida que el cáncer avanzaba en su cuerpo, el dolor físico se volvía más intenso. Los tratamientos eran fuertes, el desgaste era evidente. Y, sin embargo, Julio seguía adorando. Nunca dejó de cantar, nunca dejó de predicar, nunca dejó de creer que Dios estaba con él, aunque no entendiera el porqué del proceso. En cada lugar donde se presentaba, en cada palabra que compartía, seguía apuntando al cielo. Podía haber usado su tiempo para encerrarse, para descansar, para huir del ruido. Pero eligió algo más valiente. Eligió seguir siendo luz en medio de su oscuridad. Julio no pidió solo oración por su sanidad. Su petición era aún más profunda. Oren por mí, para que mi fe no se apague. No quería dejar de creer. No quería permitir que el dolor lo desconectara de su propósito. Él sabía que el cuerpo se desgasta, pero también sabía que el espíritu puede renovarse cada día en la presencia de Dios. Su adoración ya no era desde la comodidad, sino desde el quebranto. Y eso la hacía aún más poderosa, porque no hay adoración más pura que la que nace en medio del sufrimiento. En medio de ese proceso, su mayor sostén fue su familia. Su esposa Limarí, una mujer de fe firme, estuvo a su lado en cada paso, cada hospital, cada oración. Su hijo Lawson, también adorador, fue más que un compañero. Fue un reflejo del legado que Julio había sembrado con amor y verdad. Como familia, no vivieron una batalla contra el cáncer. Vivieron una batalla por la fe. Y en esa lucha, adoraron juntos, oraron juntos, creyeron juntos. La gente que los veía, no solo veía a una familia unida, veía a una familia en el altar. Y aunque el mundo no veía mejoría, ellos seguían viendo a Dios en cada detalle. En el abrazo, en la sonrisa, en cada nota cantada con esfuerzo. Sabían que el cielo estaba más cerca que nunca. Era evidente que el tiempo se estaba agotando. Su cuerpo ya no respondía igual. La enfermedad había avanzado. Y aunque la batalla continuaba, algo en el ambiente anunciaba que el cielo se preparaba para recibir a un adorador. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie olvidará jamás. Su última presentación, su último acto de adoración pública. Julio, ya visiblemente débil, subió una vez más a la plataforma. Esta vez, acompañado de su hijo, Lawson Melgar. Juntos, tomaron el micrófono. Juntos, alzaron sus voces. Y juntos, entonaron una canción que ya se había convertido en bandera de fe para miles. Creo en ti. No fue solo un canto. Fue una declaración, un acto profético, un legado sellado con lágrimas y presencia de Dios. Aquel video se volvió viral. Millones de personas en todo el mundo lo vieron y lloraron, porque no estaban viendo a un hombre vencido por el cáncer. Estaban viendo a un guerrero del espíritu, adorando desde el umbral de la eternidad. Su voz era suave, sí. Su cuerpo temblaba, sí. Pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. En esa escena final, el cielo se asomó. Y quienes presenciaron ese momento, entendieron una verdad eterna: que la adoración no se apaga con la enfermedad, ni con el sufrimiento. Porque cuando el cuerpo calla, el espíritu canta más fuerte. Esa fue la última vez que Julio cantó en la tierra. Pero fue la primera de muchas que cantaría en el cielo. La Biblia dice: aunque este cuerpo se desgaste, nuestro interior se renueva día tras día. 2 Corintios 4:16. La fe de Julio es un ejemplo vivo de esto. Muchos piden milagros físicos, pero el milagro más grande es una fe que no se apaga. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos con esa fe? Si en lugar de rendirnos, adoráramos. Julio Melgar no solo dejó canciones, dejó un legado de fe que aún inspira. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Comparte este video con alguien que necesite fe. Déjanos un comentario.